Juan es un hombre gay de 32 años, soltero, buena onda, y le encanta la adrenalina que le produce tener relaciones en algunos sitios o lugares públicos. Por ejemplo, parques a altas horas de la noche, baños escondidos de los centros comerciales, callejones solitarios y oscuros. Ese viernes se fue a tomar unas cervezas con unos amigos. En el bar se conoció con un hombre que le gustó. Una vez salieron juntos de ese bar, era claro que ambos querían tener sexo. Sin embargo, en las dos residencias que hay cerca del sector no admiten la entrada a dos hombres. Juan le propone a su conquista que vayan a un parque que está a pocas cuadras del lugar. Su conquista acepta. Ingresan poco más de las 10:30 de la noche, se esconden detrás de unos matorrales y Juan empieza a hacerle sexo oral a su nuevo amigo. A esa hora, dos policías en moto están haciendo una ronda en ese parque, ya que se ha sabido que a algunos vecinos los han atracado tarde en la noche. Cuando están haciendo su ronda, ven que algo sucede entre los matorrales. Se acercan con cuidado y se dan cuenta que son dos hombres escondidos. Proceden a llamarlos para identificarlos y revisar la situación. En esos momentos, el nuevo amigo de Juan se asusta mucho, porque siente que lo van a llevar preso y sale a correr. Juan se queda y es sujetado por uno de los policías. El compañero del policía emprende la persecución del amigo de Juan, pero este logra escapar. El policía regresa a donde quedó su compañero con Juan. Juan le admite al policía que estaban teniendo sexo oral en el parque. ¡Policía Nacional! ¡Véngale! Pare ahí. ¿Qué creen ustedes que es lo siguiente que debe hacer el policía? ¿Quién quiere hablar? Él debe... Por favor, al micrófono. Buenas tardes. El procedimiento policial en el instante es conducir al sujeto, practicar inicialmente, verificar quién es, identificarlo. ¿Estamos de acuerdo con eso, coronel? Sí. Entonces, por favor. Bueno, no, señor. ¿Qué hacen acá? Bueno, pues la gente, lo que pasó fue que, la gente de una cabeza de turismo, acá Por eso corrió su amigo. Sí, básicamente. Regálame una requisa, hágame el favor. ¿Cómo se llama usted? Juan. ¿Hacerle tan amable? Antecedente de la central. La central no reporta ningún antecedente. Este lugar es bastante peligroso, y más a esta hora. Hay que buscar otro lugar para hacer eso. Tan amable, me va a acompañar al CAI. Para ahí. Entonces, ahí él ha dicho que va para el CAI. ¿Ese es el procedimiento? Sí, claro. O sea, mire, hay que entender dos cosas. Una situación es la actividad que ellos estaban detrás de unos arbustos. Siempre me he fijado mucho en el tema de contextos. Entonces, mientras esa actividad privada pase a lo público, pues obviamente ya es responsabilidad de la Policía Nacional. Ahora, como bien dice en el mismo informe o relato, dice que es un sitio donde están atracando. Pues es labor propia de la Policía Nacional generar unas acciones de prevención. Ya al ubicarlo a esa situación, ¿qué es lo general que se hace? Pues obviamente la identificación y dejar el reporte de esa novedad, ¿sí? Es necesario dejarlo, porque en circunstancias nos ha pasado que cuando no se deja eso, aparecen que fueron objeto de un hurto o fueron objeto de un acto sexual abusivo o alguna situación que obviamente deja la actividad de policía como a medias. Entonces, por esa situación, todo procedimiento de policía y novedad que se presente debe quedar registrada tanto en los libros de oficiales que tenemos, ¿cierto?, como el reporte a la misma central.
por circunstancias ya a posteriori que puedan estar sucediendo frente a la integridad y los derechos del ciudadano. Buenas, pero no entendí. ¿La gente puede o no tener sexo en vía pública? En vía pública no. O sea, mientras esto no trascienda a lo público, pues obviamente no. Como lo manifestábamos en ciertas reuniones donde decían, mire, señor policía, es que allá los vecinos se la pasan es haciendo actos obscenos. Pero yo no veo nada de aquí, ¿sí? Yo no, pero súbase allá a esa terracita y verá que sí está allá. Entonces mire cómo la actividad misma que está haciendo la señora, ¿sí?, está ya interviniendo en el tema de la intimidad frente al ciudadano, ¿no? Es decir, si estaban, lo decía, estaban unos arbustos, estaban por allá como escondidos, pero estaban en un sitio público. Entonces eso también tiene su consecuencia. Mientras no trascienda, bien. Pero trascendió cuando ¿qué? Cuando fueron sorprendidos por parte de la patrulla. Entonces es ahí donde se encuentra efectivamente esa flagrancia que nosotros hablamos, digamos, trayéndolo al tema penal, ¿no? Entonces es lo mismo. El ladrón es ladrón ¿hasta cuándo? Hasta cuando es sorprendido, ¿sí? Entonces aquí la infracción o la afectación a la convivencia que se da cuando ya son sorprendidos precisamente realizando. Tanto así que la pregunta que le hace el policía es ¿qué actividad se encontraban haciendo? Porque no fue vista por él, ¿cierto? Él pudo haber dicho, no, estábamos aquí, digamos, hablando, charlando, pero entonces dentro de esa sinceridad le dijo, no, estábamos haciendo era sexo oral. Entonces pues ya él tiene una situación que debe corregir como un llamado de atención. Entonces por eso la necesidad de que llevarlo al CAI, hacer la anotación y decirle que esos actos no se pueden hacer en público o en espacio público porque tiende a ¿qué? A generar una afectación a ese bien jurídico que nosotros protegemos, que es la convivencia. ¿Hay alguna otra pregunta? O sea, que no me quedó claro cuál es la consecuencia. Si una persona la ve el policía o la ve alguien de la comunidad, ¿cuál es la consecuencia? ¿Es la persona dirigida a la UPJ es retenida? ¿O porque que no me quedó claro eso? O sea, si la persona la ve la policía o la ve alguien de la comunidad, ¿la persona es retenida a la UPJ? Bueno, hay que entender que esa unidad permanente de justicia que se llama UPJ tiene unos requisitos para ser aplicada. O sea, no por todas las acciones. Entonces, constitucionalmente, y lo que es la última sentencia que fue del 2008, que es la 720, habla por aquella persona que esté en estado de embriaguez y no consienta ser llevado hasta su residencia, o que el alto grado de excitación, ¿sí? Entiéndase, no Exaltación. de exaltación, ¿sí? Que ahí inclusive en el Código Nacional de Policía estaba la excitación, pero es exaltación. Entonces puede generar una afectación a derechos, unas lesiones, un homicidio. Entonces a esa persona por protección se le lleva allí a la OPJ. Ese caso donde se manifiesta precisamente el acto sexual, lo que se hace es llevarla, ¿cierto?, a ese procedimiento que yo le estoy manifestando. La plena identificación, que quede la anotación, que quede constancia de que verdaderamente era eso, en la conciencia de que usted estaba haciendo un acto, ¿cierto?, a voluntad, y no que cuando estuvo la presencia de la policía, como el otro se huyó, ¿sí?, se dio a la fuga, entonces resulta que era que usted le estaba prestando, era un servicio, resulta que con la presencia entonces tuvo una pérdida, entonces la robaron. Así, estos son los casos que pasan. Pero evidente, la persona no es retenida, Pero lo que no la persona es, va a hacer digamos, es... una retención no hay. Es O una sea, especie hay de llamado de conducción atención. Para ese llamado de atención por estar haciendo un acto contrario a lo que se debe hacer en la vía pública, ¿sí?, la utilización de ese espacio. Entonces, eso es lo que se hace. Coronel, en este caso que acabamos de presentar, parte de la descripción del caso era que estas dos personas
que fueron sorprendidas en el parque, no pudieron ir a ninguna de las residencias del sector, porque en las dos residencias que hay alrededor del bar le niegan la entrada a dos hombres, así como le niegan la entrada a dos mujeres. En este caso, estas dos personas, antes de irse a un parque y ver y explorando que no los dejan entrar a la residencia, ¿qué podrían hacer? ¿La policía podría proteger ese derecho para no ser discriminados? Claro. Es allí donde efectivamente no es que justificar el hecho de que no los dejaron entrar para irse a hacer el acto, no. Es en aquel lugar que no permite el ingreso, de una vez reportarlo porque es un hecho de discriminación. Y como tal, en ese momento lo que es la discriminación está siendo pues penalizada en muchos casos, y que obviamente ese servicio debe prestarlo, y por eso la policía está precisamente para actuar en esos casos, ¿sí? Pero hay que reportarlos, porque si no se conocen y se hace el acto, y después decir, no, es que no había o no me prestaron, pues, no, pues eso es lo que tiene que colocar en conocimiento para que en ese sector la policía del cuadrante pueda acceder al mismo propietario. Él también podrá decir, no, es que aquí es el derecho de admisión y todo eso. Resulta que no, porque si se está viendo que hay habitaciones, hay una serie de cosas, entonces no puede estar negando el servicio. Esto se traduce también inclusive en Cartagena, cuando personas de color no las dejaban ingresar a establecimientos, pero lo primero que hacían era llamar, y de ahí la actuación de la policía era precisamente esa contravención que estaba cometiendo el mismo, en su momento, el mismo propietario o administrador del establecimiento. Hoy en día ya es un delito, ¿no? El tema de la discriminación. Okay. Entonces, si está claro eso, digamos que en un momento dado, si yo tengo mi pareja masculina y quiero entrar a una residencia y el dueño de la residencia me está negando el acceso, yo debo poder pedir apoyo en la policía, porque estoy siendo discriminado. O sea, fíjense cómo en la sociedad hay que hacer distintos ajustes, debemos ir haciendo ajustes para que pues sea tome y deme, porque no puede ser solamente que la comunidad LGBTI tiene que respetar todas las normas que hemos establecido, lo cual es completamente cierto, sino que también todos los servicios que se le prestan a cualquier ciudadano, ¿por qué no se le están prestando a miembros de la comunidad LGBT? Y en últimas, la convivencia no es solamente la convivencia de la sociedad heterosexual, es la convivencia de la sociedad en general.